Hola, buenos días. En este encuentro vamos a hablar de la sinergia que existe entre las flores de Bach y los arquetipos de Jung. Antes de profundizar en este tema, es importante que tengamos claro el concepto de sinergia. La sinergia ocurre cuando dos o más elementos, al combinarse, producen un mayor efecto. Así, cada uno desde su individualidad aporta algo, pero juntos potencian, amplifican y transforman el resultado. Aquí vamos a ver la sinergia que existe entre estos dos sistemas. Edward Bach, a través de su sistema, describe 12 curadores, 12 tipos de energía. ¿eh? Y Carl Jung define también 12 arquetipos universales de personalidad que residen en el inconsciente colectivo. El objetivo de este encuentro es observar cómo cada tipo de personalidad curador que Edward Bach nos propone se relaciona con un arquetipo de Jung. Porque al combinar y al asociar las flores de Bach con los arquetipos de Jung, vamos a comprender que cada desequilibrio tiene en sí, ya lleva consigo un potencial, que cada emoción es una prueba de evolución y que cada persona puede transformarse desde dentro. Cuando me refiera ahora a los patrones de Bach, lo haré hablando del desequilibrio emocional que está asociado a esa personalidad. Y cuando mencione el arquetipo de Jung al que está asociado, hablaré del patrón energético que va a aflorar al armonizar o equilibrar ese estado gracias a la energía del curador, ¿no? Pues vamos a empezar hablando de la personalidad tipo impatience. ¿eh? Bajo el patrón de Bach que Bach nos propone, se refiere a una persona cuya actitud se caracteriza por una acción impulsiva, el actuar sin pensar, una frustración constante ante la lentitud de otros, un ritmo mental físico, tanto físico como mental, acelerado, ¿no? Cuyo efecto, ¿cuál es? Es la tensión, es el estrés, ¿no? Y luego irritabilidad, ¿eh? Una persona que le cuesta delegar, ¿por qué? Porque prefiere trabajar solo, ¿no? En los arquetipos de Jung, este patrón energético, está asociado por una parte al arquetipo del héroe, es decir, esa persona que quiere actuar, resolver y conquistar. Entonces, la sinergia entre ambos ocurre cuando al dar el impatien, esta persona tiene oportunidad de controlar su impulsividad, pasando así a una acción más consciente, con un ritmo adecuado y de alguna forma colaborativa, ¿no? Entonces es como decir, es convertirse en un héroe activo y equilibrado. Pero también podemos asociarlo al arquetipo que Jung también nos propuso del líder, porque hace referencia a esa persona que tiene dotes de mando, que tiene capacidad de organización, de planificación, que motiva a los demás. Fijaros la sinergia entre ambos patrones cuando se produce, cuando realmente, cuando el patrón de impatience, de aceleración y la impaciencia y el liderazgo consciente se integran dando como resultado un guía eficiente, paciente y colaborativo. ¿Mm? La lección de ambos patrones, ¿cuál es? Desarrollar paciencia y autocontrol. ¿Mm? Vamos a ver ahora la personalidad tipo Gentian. Bajo el patrón de Bach, eh, podemos hablar de una persona pesimista que se desanima fácilmente ante cualquier tropiezo,
que duda del desarrollo y del resultado positivo. ¿Mm? El arquetipo de Jung al que está asociado es el guerrero. ¿Eh? El guerrero representa fuerza, determinación, confianza ante los obstáculos. Entonces, la sinergia entre estos dos patrones se produce cuando Gentian permita reconocer a la persona la caída, el obstáculo, pero sin desmoralizarse, dejando que aflore su guerrero interior que le va a llevar a levantarse y accionar con propósito, gracias a su perseverancia, gracias a su confianza, ¿no? O sea, el guerrero siempre es una figura que actúa invadido de confianza. Gentian le va a mostrar conciencia de su caída, de haberse caído. Y el guerrero, el patrón del guerrero, le va a dar capacidad de levantarse. Entonces, como vemos, la lección que albergan estos dos patrones es la lección de confianza, de fe en su acción, ¿no? Entonces, cultivar la fe en sí mismo, y persistir a pesar de las dificultades, ¿no? A ver, un poquito de agua. Vamos a ver ahora la personalidad tipo Cerato, Tipo Cerato. Eh, Esta personalidad, el patrón que Bach nos dio de esta es la persona que suele dudar de su propia intuición, que tiene falta de criterios propios, hay una desconexión con su propia sabiduría. Por eso busca la aprobación externa, la aprobación, busca siempre la validación externa como una forma de reconocimiento y de autoestima. Entonces, normalmente vemos a una persona que por esa falta de sabiduría se puede dispersar, y agotar mentalmente, ¿no? Entonces, la sinergia, el, digo la sinergia, los arquetipos de Jung, es este patrón de Bach, de Cerato, lo podemos asociar a el buscador, esa persona que anhela descubrir sus propios propósitos, dejarse guiar por ellos, gracias a su propia luz interna, porque realmente la actitud del buscador es siempre una actitud de búsqueda interior. Entonces, la sinergia entre ambos patrones se produce cuando la energía del patrón Cerato haga aflorar a ese buscador interno que por una parte se deja guiar por su luz interna, que tiene confianza en su propia intuición y propósito, que contacta con su propia vulnerabilidad y realmente y realmente y acciona para dar sentido a su propósito. Entonces, el paso evolutivo es claro, es cuando la persona pasa de buscar hacia afuera, y busca hacia adentro, confía en su propia guía interna. Entonces, la lección que ambos patrones nos proponen es escuchar la propia intuición, y actuar de acuerdo a, eh, mm, a ese criterio propio, ¿no? Entonces, eh, también el buscador siempre lo vamos a ver, una persona que aflore su buscador es una persona que siempre va a tener anhelos, anhelos de esa búsqueda interior, anhelos de muchas veces
de conocimiento, ya no, muchas veces no solo interior, también exterior, otras culturas, otra filosofía, otro anhelo de conocimiento, ¿no? Entonces, amplían su horizonte de conocimiento, con lo cual, en este caso, podemos decir que aflora su arquetipo de buscador, pero también es posible que aflore su arquetipo de explorador, de explorador. Pues ahora vamos a ver la personalidad tipo clematis. Bajo el patrón de Bach, eh, se define esta personalidad como el soñador despierto, ¿eh? La persona distraída, que está desconectada y desinteresada del presente, vive más en el futuro por su desinterés en el presente, ¿no? Entonces, este patrón lo podemos asociar al arquetipo de Jung de el místico. ¿Mm? El místico en su propia distorsión, podríamos hablar de una persona que se va de la realidad, ¿eh? Pero cuando está armonizado, el místico es una persona que tiene una conexión espiritual profunda, que busca verdades ocultas y, decir, siempre va detrás de esa conexión con lo trascendental. Entonces, la sinergia entre ambos patrones se va a producir, cuando la ensoñación, la ensoñación trae a la persona al presente, lo conecta con el presente, su propia ensoñación. Es decir, la persona puede usar esa capacidad de soñar y de conectar con una realidad más sagrada, con esa capacidad espiritual, divina y mística, pero también es integrándose en el presente, y anclando su espiritualidad en su vida cotidiana. Entonces, realmente el reto que nos propone este patrón es integrar la espiritualidad gracias a la presencia, y gracias a la conexión con el presente. Entonces, la lección es enraizarse en la realidad cotidiana presente sin perder en ningún momento su misticismo. Su misticismo. La personalidad tipo verbena, ¿eh? Tipo verbena, el verben, nos habla de una persona entusiasta, con un entusiasmo excesivo, idealismo que le lleva al agotamiento. Tiene una gran energía y una gran curiosidad, pero hay falta de moderación, hay exageración, ¿no? Entonces, en los arquetipos de Jung podríamos asociarlo al arquetipo del entusiasta, que nos habla de esa persona que vive con gran intensidad, con gran pasión, persona que contagia a otros, con su actitud. Eso, es decir, el problema del entusiasta muchas veces, es ese exceso, esa falta de equilibrio, pero realmente el entusiasta es una persona que tiene una gran capacidad de inspirar a otros, ¿no? Entonces, en la verbena, el desequilibrio de la verbena es que ese entusiasmo puede volverse fanatismo, una imposición de ideas, sin escuchar a los otros. En Jung, el entusiasta, el héroe que hace aflorar, es, también puede, como diría, este entusiasta, si se desborda, puede caer igual en la soberbia, porque querer salvar a otros,
pero sin moderar su propia energía. Entonces, la energía representada por verbena, y por el arquetipo y por el arquetipo del entusiasta, la característica principal es la hiperactividad. Y digo, hiperactividad no, hiperactivación, es sobreexpresión. Entonces, la sinergia que se produce entre ambos lenguajes se da cuando la persona logre canalizar su entusiasmo, su exceso de energía, ¿con qué? Con moderación y equilibrio. ¿Mm? Entonces así ese entusiasmo se convierte en un impulso positivo que va a motivar a otros desde la pasión y desde el equilibrio. La lección de ambos patrones: moderar la energía, escuchar a otros y actuar con equilibrio y no imponiendo. Actuar siempre moderados por el equilibrio. Entonces, por eso realmente una persona verbena, tipo verbena, se puede convertir en una guía transformadora. ¿Por qué? Porque transformadora en el sentido que inspira a otros y está siempre movido por su motor interior y guiado por su sabiduría. ¿eh? Ahora vamos a ver la personalidad tipo Centauro. El patrón que Bach nos da, nos define en este patrón a esa persona servicial, complaciente, que experimenta siempre una sensación de indefensión, pero esta sensación viene provocada por su baja autoestima. ¿Por qué? Porque realmente se pierden en servir a los demás como mecanismo de defensa para aumentar realmente, tener reconocimiento y poder aumentar su autoestima. Pero con la imposibilidad de conectar con su propio poder interior, ¿no? Entonces, observamos incapacidad de poner límites, que justifica esa actitud de sometimiento. De sometimiento a personalidades más fuertes, ¿no? Entonces, este sometimiento le hace perder su propia fuerza interna por la incapacidad de poner límites. Entonces, aquí el arquetipo de Jung, al que está asociado es el sometido, ¿no? Y fijaros que, bueno, no voy a las características, ya las acabamos de oír, ¿no? La sinergia entre estos dos patrones se da cuando Centauri, la energía de Centauri, haga aflorar en la persona su capacidad de poner límites y decir que no. Entonces, ¿por qué? Porque esta catarsis hará que la autonomía de esa figura sometida se transforme, eh, esa autonomía le lleve a transformar de ser el sometido a pasar a la figura del líder, alguien que se empodera, alguien que toma sus propias decisiones. Entonces, la persona, gracias a aflorar este patrón energético, realmente asume un rol activo, responsable con su vida, ¿no? Entonces, la persona, efectivamente, estos dos patrones, la lección implícita, ¿cuál es? Es, por una parte, aprender a decir que no, fortalecer la autoestima y asumir un rol activo en su vida. La personalidad tipo Sclerantus. El patrón de Bach
nos habla de desequilibrio, indefinición, ¿m? Definiendo a una persona que no decide, que tiene dificultad de elegir entre varias opciones. ¿Por qué? Por miedo a equivocarse. ¿eh? Y por ello integra todas las posibilidades, todas las alternancias, todas las tareas, todas las relaciones. ¿Por qué? Porque no puede definir. Y esto realmente, esta indefinición le provocan dispersión, confusión. Entonces la persona podemos ver como realmente una persona bajo un patrón esclerantus muchas veces se pierde. Se pierden las relaciones, se pierden las circunstancias, se pierde no porque no puede definir, porque además tiene la sensación de que si elige una, pierde la otra, con lo cual integro todas, ¿no? Entonces, en los arquetipos de Jung, esclerantus lo podemos asociar al amante, a esa figura que simboliza la conexión y la entrega, y la entrega a las relaciones. Entonces, esta figura representa a una persona que está abierto a la relación, ¿eh? a la multiplicidad, realmente a la unión, pero desde lo divino. Entonces, el amante en sombra se pierden los vínculos. Cuando está en armonía, conecta con esa relación desde el corazón. Entonces, el patrón energético de Sclerantus va a hacer que la indecisión se transforme en una elección constante que hace desde el sentir. Entonces, realmente es el patrón del amante va a ayudar a superar, a sacarlo de esa parálisis que le provoca la duda. Entonces, cuando se equilibra la energía de la duda, la persona despierta a su amante. Eh, y realmente esa figura lo que va a hacer es que tenga capacidad de definir de acuerdo a lo que quiere, tomar las decisiones desde su conveniencia, porque la persona tiene capacidad de integrar los opuestos. ¿Por qué? Porque integrando incluso figuras que son totalmente opuestas, tiene capacidad de entender su complementariedad. Entonces así vemos que ninguna relación queda fuera. Porque su capacidad de decisión le da capacidad también de integrarla en su vida. Entonces la persona tiene capacidad de escuchar su anhelo más auténtico, de actuar, de elegir con decisión, pero realmente y decidirse por aquello realmente que quiere y que es conveniente para él. Entonces, la elección de ambos patrones sería integrar las relaciones, las circunstancias, pero desde el corazón. Entonces, es decidir integrar o eliminar de acuerdo a la propia conveniencia. Conveniencia. Pues vamos a hablar ahora de la personalidad tipo achicoria chicori. Bajo el patrón Bach podemos hablar, esta persona que necesita tomar achicoria es una persona que tiene necesidad de reconocimiento, que manipula afectivamente a otro, se mueve bajo un patrón de amor posesivo, da, cuida y entrega desde el control. Por eso realmente manipula. Entonces, asociándolo a los patrones de Jung, podemos asociarlo al patrón de el nutritivo, la madre. La madre
este arquetipo en sombra, habla de control y dependencia. ¿Mm? Es la figura que manipula afectivamente, que controla, que depende de otros, y realmente da bajo un patrón de amor incondicional, de amor condicional, ¿no? Realmente, cuando el amor en luz, o sea, en equilibrio, este arquetipo nos habla de un amor genuino, de un amor incondicional. Entonces, la sinergia entre el patrón de Bach y el arquetipo de Jung del nutritivo se produce cuando ese amor posesivo ¿eh? se convierta en un amor libre. ¿eh? Y cuando la persona aprenda a dar desde la abundancia sin expectativa, o sea, convirtiéndose en una persona que cuida de su entorno, que lo nutre, que recibe el cuidado de su entorno. O sea, y que valora, que permite esa energía de dar y recibir, ¿no? Entonces, vemos que el amor pasa de un amor libre, o sea, pasa de un amor condicional a un amor libre, libre. Entonces es aprender la lección que está clara, dar sin expectativa, respetar la autonomía del otro y cuidar sin, cuidar sin controlar. ¿Mm? La personalidad tipo agrimonia. ¿Mm? Con este patrón vamos a profundizar y definir la actitud de una persona que oculta su sufrimiento, pero tras una sonrisa, que tiene una máscara de alegría inauténtica. Vive una constante tortura interna. ¿Y por qué no manifiesta esta tortura? Por evitar conflicto. Aunque la persona está agobiada, se siente triste, prefiere ocultar su sufrimiento, ¿no? Entonces, usa la ironía, el chiste, la alegría como mecanismos ¿eh? para lidiar estas dificultades. Entonces, realmente, aún aquí, ¿con qué figura podemos asociarlo dentro de los arquetipos de Jung? Con el bufón. Porque el bufón representa esa energía de humor, esa capacidad, o sea, estoy hablando en positivo, en la energía del bufón nos va a permitir que aflore esa energía de humor, esta capacidad de ser espontáneo, esa capacidad que tenemos muchas veces de romper con una alegría genuina, romper esas estructuras rígidas, ¿a través de qué? Pues a través de la alegría, como os decía, de la risa, del chiste, del humor, ¿no? Entonces, la persona usa ese humor, mm, ese humor o sea, en desequilibrio lo usa como un mecanismo de defensa para hacer realmente, para desviar su atención hacia el dolor, no solamente propia, también del entorno, ¿no? Entonces, eh, fijaros, ambas figuras comparten esa máscara de alegría, ¿eh? Esa máscara que esconde ¿eh? la alegría, que esconde la herida que esconde la herida. Entonces, la sinergia entre ambos patrones se va a producir cuando Agrimonia permita a la persona, gracias a su conciencia y gracias a su coherencia, le va a permitir aliarse con su humor, con su autenticidad, que exprese la risa, la alegría, no como evasión, sino como medicina. Entonces,
como vemos, el patrón energético de agrimonia, nos va a permitir que aflore en nosotros esa figura del bufón, con un efecto liberador, no evasivo, que es el que está asociado al patrón en negativo de agrimonia. Entonces, la lección, ¿cuál es? Reconocer las propias emociones, expresar el dolor, y usar el humor como sanación, no como máscara. ¿Mm? Pues siguiendo la rueda de curadores, vamos a hablar ahora de, la sinergia entre ambos patrones. Vamos a hablar ahora del curador Mimulus, la personalidad tipo Mimulus. Entonces, dentro de los patrones de Bach, en la relación que existe entre es muy interesante la relación que existe entre estos dos patrones, el patrón de la flor mímulo y el arquetipo del héroe. ¿eh? El héroe, porque es muy interesante porque ambos trabajan con el miedo consciente y la capacidad de enfrentarlo. ¿eh? Pero en concreto, una persona tipo mímulo en distorsión, vamos a hablar de una persona que experimenta miedo concreto, ¿eh? Miedo conocido, incluso incertidumbre, porque realmente la persona muchas veces, el miedo al futuro también es un miedo con miedo consciente, ¿no? Entonces, caracteriológicamente podemos encontrar con una persona que es tímido, sensible, pero que tiene tendencia a evitar situaciones por temor a poder enfrentarlas. ¿De acuerdo? Entonces, realmente cuando se armoniza realmente este patrón, aflora en los arquetipos de Jung, va a aflorar el héroe, el aventurero, cuya virtud es la valentía, la capacidad de enfrentar los miedos terrenales, la adversidad, capacidad de superación de adversidades. Entonces, el coraje para enfrentar el miedo y la superación de obstáculos es realmente lo que define realmente es este patrón del héroe. Entonces, pero fijaros, este patrón no solamente representa esa figura externa, también representa a esa figura interna que llevamos dentro que lucha realmente por integrar la sombra, es un miedo oculto, y tiene intención realmente de ampliar su conciencia. Por eso la sinergia se produce cuando cuando la energía representada por Mímulo y se transforme transforme el miedo en valentía, en confianza, en coraje, permitiendo que aflore esa capacidad del el héroe, como la capacidad de la persona que tiene capacidad de enfrentar los miedos. Entonces, el héroe teme, pero en todo momento avanza con valentía. Entonces, Mímulo o cualquier esencia no elimina en sí, realmente no elimina en sí la emoción, pero esa emoción se transforma porque se hace transitable, se hace autogestionable. Y entonces realmente ahí, en ese momento que hacemos una emoción en desequilibrio, transitable y autogestionable, permitimos que aflore, ¿eh? que aflore esa figura, ese arquetipo que nos va a permitir avanzar, evolucionar. Entonces la lección de ambos patrones es actuar a pesar del miedo, desarrollar una valentía, ¿eh?
y convertir la vulnerabilidad en fortaleza. Pues ahora vamos a ver la personalidad tipo violeta de agua, Water Violet. En desarmonía, este patrón, la energía de este patrón se refiere a una persona que es distante, que es inaccesible, que es soberbia. Esa persona que tiene propensión, que lo podemos observar como con propensión a ser solitario, a la soledad. Pero, ¿por qué? Porque tiene dificultad de integración con los demás. Entonces, realmente su autosuficiencia le hace no pedir ayuda y realmente rodearse de una aureola de inaccesibilidad. Entonces, por eso, una persona bajo este patrón pierde su humanidad. ¿Por qué? Porque tiene dificultades de integrarse con el resto, con el resto, de compartir su sabiduría. ¿Por qué? Por el miedo a perder su propia autonomía. Entonces, este patrón de violeta de agua, podemos asociarlo, perdonar, que me mueva un poquito. Entonces, el sabio es esta energía de violeta de agua, podemos asociarlos en los arquetipos de Jung, el sabio, al ermitaño, que es una persona reservada, que tiene una gran sabiduría y una gran conexión en sí misma, ¿no? Entonces, es una persona, una figura que siempre efectivamente, por su característica innata, va a mantener esa actitud de búsqueda interior, esa necesidad de introspección. ¿Por qué? Porque realmente, normalmente podemos ver que una persona bajo este patrón se convierte en un gran maestro, porque realmente es una persona que está constantemente buscando sus verdades, ¿eh? y ayuda a otros a encontrarlas. Entonces, vemos realmente que la sinergia, ¿por qué se produce? La sinergia entre ambos patrones, porque comparten un patrón de energía de retirada y de contemplación en positivo, ¿no? Y la sinergia entre ambos se produce cuando el ermitaño sale de su cueva, comparte su sabiduría, y entonces permite que ese aislamiento, esa necesidad de aislamiento se convierta en una sabiduría compartida, que aflore esa capacidad de integración. ¿Para qué? Para compartir en el equipo, o sea, con los demás, compartir su sabiduría. Entonces, el ermitaño es cuando tiene conciencia realmente del patrón negativo, realmente permite que ese ermitaño, que el ermitaño aflore, y el ermitaño suavice su actitud, y convierta su sabiduría en servicio. Porque comprende realmente que la sabiduría, la riqueza que él tiene, no es para guardarla, sino para compartirla. Entonces, la lección que ambos patrones no, pues nos permiten es abrirnos al vínculo, compartir el conocimiento, integrarse, integrarse, o sea, el patrón de integración, integrarse dentro del equipo. Entonces vamos a hablar de el último patrón que sería el patrón, la personalidad tipo Eliantemo,
o tipo Rock Rose, ¿no? Desde la visión de Bach, ¿eh? Pues este patrón define a una persona muy sensible, una persona con mucha empatía, pero que experimenta una gran vulnerabilidad. ¿Eh? Porque la persona realmente se puede sentir confundido en un ambiente en el que se siente desprotegido, ¿no? En situaciones de crisis, realmente por esa capacidad de autogestión, se siente paralizado, no tiene capacidad de respuesta debido a esa alta sensibilidad que en el fondo que lo bloquea, ¿no? Entonces realmente vemos realmente que esta persona vive el estrés, la crisis, realmente como una amenaza. ¿Por qué? Porque se siente paralizado, no tiene capacidad de respuesta. ¿Eh? Fijaros, en los arquetipos de Jung, este patrón energético del Liantemo, podríamos asociarlo al inocente o al niño interior. ¿Eh? ¿Por qué? Porque este arquetipo hace referencia a esa parte inocente, sensible, soñadora, que ve la vida realmente con fe y bondad. ¿Eh? Es, hace referencia, como decía, en armonía a esa parte pura e inocente, pero también hace referencia a esa parte vulnerable, vulnerable que necesita protección y compasión. ¿Mm? Entonces, eh, la sinergia entre ambos patrones se produce cuando, eh, mm, cuando, bueno, ambos patrones no hablan de la necesidad de integrar protección y compasión. Entonces, la sinergia la podemos observar cuando ese niño interior que llevamos dentro se vea atrapado por el miedo. Entonces, ante ese miedo paralizante, la flor Eliantemo, ese miedo paralizante va a transformar su actitud en coraje y valentía. Es decir, su sensibilidad se va a convertir en un puente, o sea, en un puente hacia una confianza renovada donde la inocencia se vuelve coraje. Entonces, la lección de ambos patrones, ¿cuál es? Desarrollar confianza y coraje, sostener la sensibilidad incluso en situaciones de crisis. Pues con este patrón finalizamos el recorrido por por sí, por intención de que observéis realmente la sinergia que se producen entre estos dos poderosos recursos y espero que esta información os sirva pues para mejorar vuestra práctica porque realmente nosotros como terapeutas es importante cuanto más recursos incluyamos que nos permitan interpretar e identificar la realidad del otro, pues mayor capacidad vamos a tener para elegir, en este caso con las flores de Bach, el remedio adecuado. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en el próximo encuentro.